Cuando el misterio del Salmo 46 se revela, Dios es tu refugio y fuerza en tiempos oscuros. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió. Aquella noche una tormenta se desataba sobre la antigua Jerusalén. Relámpagos desgarraban el cielo, iluminando las caras de aquellos que buscaban refugio. El sonido atronador de los truenos resonaba como un eco del terror que acechaba en sus corazones. En el centro de esa tempestad, un hombre de fe, que había estado orando en el templo, sintió una vibración en su pecho. Una poderosa energía que lo impulsaba a mirar hacia las entrañas de su alma. Era David, el rey pastoral, una figura renombrada, pero profundamente atormentada. Había dejado atrás la vida de un simple pastor para enfrentar batallas que parecían imposibles. Mientras la tormenta rugía afuera, su mente vagaba en un conflicto interno. ¿Dónde hallaré la paz? ¿Dónde hallaré refugio si el mundo se desmorona a mi alrededor? Cada latido de su corazón resonaba como una pregunta sin respuesta. En ese momento crucial, la historia de su pueblo se desplegaba frente a él. La necesidad de una señal divina, de un refugio seguro en medio de la tempestad. Las visiones comenzaron a surgir. En el silencio entre los relámpagos, él vio sombras danzantes, figuras antiguas que susurraban secretos olvidados. Una antigua profecía, susurrada en un rincón del templo, comenzó a salir a la luz. Dios es nuestro refugio, resonaban aquellas palabras en su mente. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Acaso era una verdad o solo una ilusión en medio de la confusión? La tormenta no solo rugía afuera, sino que también hacía eco dentro de su ser. La tensión aumentaba, y las dudas se multiplicaban. ¿Podría confiar en que Dios lo protegería? La soledad se hacía densa, como un velo que cubría la luz. La multitud que había buscado refugio en el templo comenzaba a murmurar. Algunos incluso se preguntaban si el silencio que seguía a la tormenta era una señal de que Dios estaba, de hecho, ausente. Las caras se tornaban pálidas, los ojos buscaban respuestas en la penumbra, y cuando la luz de un relámpago iluminó el halo dorado que envolvía el altar, David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo se movía en el ambiente, como si los cielos se abrieran para revelar la verdad. Pero, en ese mismo instante, se preguntó, ¿y si no soy digno de la protección divina? ¿Y si el refugio que anhelo es solo una ilusión en esta tormenta? El peso de la incertidumbre lo asfixiaba, y quedó paralizado en su lugar, sin saber si debía avanzar o retroceder. Los murmullos de la multitud alcanzaron un clímax, y David estaba a un paso de perderse en la marea de desesperación. Y así, con la tormenta arremetiendo cada vez más fuerte, la pregunta flotaba en el aire espeso: ¿Dios podría realmente ser un refugio o era solo una luz que se desvanecía en la tormenta? La tensión era palpable, y la respuesta parecía tan distante como un destello de esperanza en medio de una oscuridad abrumadora. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderías ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tormenta desataba un caos sin parangón. Las llamas del miedo danzaban en los corazones de los congregados, mientras que el viento aullaba como un lamento de antaño, cargado de anhelos y anhelos inconclusos. David, aún sintiéndose perdido en esa noche sombría, sintió un llamado profundo. Con cada relámpago que iluminaba el templo, más fuerte se hacía la pulsación en su pecho, como si la misma esencia de su ser reclamara una respuesta. Las sombras que había visto no eran meras ilusiones. Ellas formaban parte de la narrativa celestial, un misterio que giraba entre los mundos visibles e invisibles. Cada figura que aparecía en la penumbra parecía entender su dilema y, de alguna manera, su dolor profundo. El aliento de Dios, suave como el susurro del viento, le arrancó de su parálisis. Sin embargo, el miedo lo abrazaba con una fuerza que parecía inquebrantable. En la penumbra, con murmullos y susurros emergiendo del caos, un anciano, de cabello blanco como las nubes que carreteaban sobre Jerusalén, dio un paso adelante. Era un hombre sabio, conocido por su rectitud y piedad. David, rey de Israel, su voz resonaba con un eco que cortó el murmullo: la hora ha llegado. Dios no ha abandonado a su pueblo, se encuentra en medio de la tormenta, guiando nuestro destino a través de la oscuridad. David sintió que cada palabra acariciaba su alma herida. Pero, al escuchar aquellas promesas, una nueva inquietud surgió: ¿y si el resultado de esta tempestad es mi caída? La historia de mi vida ha estado marcada por batallas y divisiones,
victorias que no siempre han sido gloriosas. ¿Cómo se me puede confiar el papel de liderar a un pueblo hacia la luz si en mi interior solo hay sombras? El anciano, con mirada penetrante, pareció observar el entramado de pensamientos que atormentaba a David. Es precisamente en la fragilidad donde encontramos la fortaleza del Altísimo. Busca la verdad en tu abatimiento, y hallarás el refugio que tanto anhelas. Las palabras lo envolvieron como un manto, pero las dudas persistieron y arremetieron en su mente. David cerró los ojos y se sumió en el ruido de la tormenta. El sonido del viento resonaba con un carácter casi personal, como si incluso la tempestad fuera un mensajero de Dios. Con cada trueno, sentía que los ecos de su pasado regresaban, recordándole los momentos donde había sentido la intervención divina, y, aún así, aquellos fracasos que lo atormentaban desde el interior se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros. ¿Acaso la historia se repetiría? Pero en ese instante de confusión, un destello de luz se dibujó en su mente, como un faro a través del oscurecimiento del cielo. ¿Qué sucede si la verdadera fortaleza no depende de mis acciones, sino de la fe misma? Reflexionó. ¿Y si ese refugio u hogar que busco no está en mis logros, sino en la dependencia total del amor y la gracia que se nos ha prometido? Casi como si el cielo escuchara sus cuestionamientos, un rayo iluminó el templo, y en ese breve momento, la revelación se sintió palpable. En la calidez de su nuevo entendimiento, una pregunta vital brotó de su corazón: ¿estaré dispuesto a dejar mis cargas y rendirme ante esa promesa? ¿Podré renunciar a mi deseo de control y simplemente confiar, aunque el mundo a mi alrededor se desmorone? La multitud, que parecía atrapada entre el temor y la expectativa, miraba con atención a su rey. En sus rostros podía verse una mezcla de esperanza y escepticismo. David, sintiendo el peso de su llamado, comprendió que no solo enfrentaba su propio dilema, sino que era voz del anhelo de muchos. Aquella tormenta no solo era su lucha, era una manifestación de la desesperanza que azotaba a su pueblo entero, y así, la tormenta comenzó a calmarse en su mente cuando se sintió abrumado por un renovado fervor. Aunque la certeza del refugio aún se mantenía velada, un hilo de luz emergía en su ser. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de compartir esta nueva revelación con la multitud, un grito estridente interrumpió los murmullos. Una figura desconocida, empapada, irrumpió en el templo, trayendo consigo una noticia que podría cambiar el rumbo de todo: David, la ciudad se encuentra en peligro. Los enemigos se acercan para atacar. En esta confusión, con el corazón latente en su pecho, David sintió una nueva sombra de duda ensombrecer su reino. ¿Podría realmente el refugio prometido sostenerse ante la inminente crisis que se cernía sobre ellos? ¿Era posible encontrar fuerza en la fe, mientras la pregunta del destino seguía retumbando en sus pensamientos? La tormenta aún no había terminado, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. El eco de la voz anhelante de la figura desconocida resonó en el corazón de David, como un tambor que marcaba el ritmo del temor. La realidad de la amenaza elevaba el pulso de su angustia. El pueblo necesitaba a un rey decidido, uno que pudiera enfocar su propio tormento en la acción que el momento requería. Sin embargo, David sentía que el fragor de la guerra que se avecinaba era también un eco de las batallas internas que asolaban su ser. El anciano, cuyo rostro aún emanaba una calma serena, preguntó al mensajero: ¿quiénes son estos enemigos que se acercan? ¿Qué intención traen consigo? La respuesta llegó con la urgencia de una flecha perfectamente lanzada: los filisteos han decidido aprovechar la desolación de esta noche. Confían en que la tormenta ofuscará nuestras defensas. Se ha avistado su ejército acercándose por el sur, mientras que algunos ya cercan nuestras murallas. El temor se extendió como un velo sobre la multitud. David se dio cuenta de que su momento de introspección había llegado a su fin, pero aún cargaba el peso de sus propias dudas. Emerge el liderazgo entre el clamor de aquellos a quienes debía guiar. La confianza que había empezado a desenvolverse en su interior se veía ahora amenazada por la presión del deber. Hermanos y hermanas, comenzó David, tratando de insuflar valor en sus corazones. La tempestad que nos rodea no es solo meteorológica, es un símbolo de las luchas que enfrentamos. No hay peor enemigo que el miedo que se infiltra en nuestras almas. Dios ha prometido ser nuestro refugio y nuestra fuerza, y aquí estamos, en su casa, buscando respuesta en la tormenta. Mientras sus palabras intentaban sacar a flote la fe de su pueblo, David sentía un abismo en su interior. No podía ignorar las historias de su pasado, las decisiones erróneas que lo perseguían como sombras que apenas se desvanecen al amanecer. Se preguntó si podría realmente ser el rey que necesitaba Israel, si en sus manos descansa el destino de quienes tenían tanta esperanza en él. Poco a poco, las viejas memorias presionaban en su pecho, susurros del pasado revelados por la inquietud del presente. ¿Acaso había en su vida momentos en los que había actuado sin confiar en la guía divina? De filisteos no solo representaban un desafío militar,
sino que cada uno de ellos evocaba en David los mordaces fracasos que había experimentado como un hombre y como un líder. La angustia surgía como una tormenta entre sus pensamientos, hasta donde llega mi autenticidad como rey si no entiendo ni siquiera la batalla de mi propio espíritu. El anciano, no ajeno a su dolor interno, se acercó y posó una mano en su hombro. David, recuerda que los grandes líderes son forjados en el fuego de la adversidad. No has sido llamado para ser perfecto, has sido llamado para confiar y permitir que la gracia divina fluya a través de ti. Cada batalla y cada sombra son parte del proceso. Aquel toque fue el consuelo que David requería. Con la decisión comenzando a germinar en su interior, sintió afianzar dentro de sí lo que había comenzado a discernir, su lucha no solo era suya, era un espejo del combate que cada hombre, mujer y niño enfrentaba. En ese instante, la revelación se deslizó como un rayo de luz a través de las nubes. La fortaleza no reside en saber que todo saldrá bien, sino en saber que incluso en lo incierto, hay un propósito. Así, con un destello de determinación, se dirigió a su pueblo una vez más, preparados para enfrentar al enemigo, no solo con armas, sino con la fe que tenemos en el Altísimo. Si hemos de encontrarnos en la batalla, que sea también un encuentro con nuestra confianza en Dios, quien puede mudar la tormenta, así como el corazón del hombre. Cuando enfrentemos al enemigo, recordemos que la verdadera lucha también es interna, más justo cuando el murmullo de afirmaciones y la energía de la fe comenzaron a encenderse de nuevo entre la multitud, el cielo tronó con su más feroz pronóstico. Un viento sopló con tal intensidad que pareció hacer eco a las palabras de David. Los temores resurgieron, las dudas comenzaron a revolotear como aves atrapadas, y un nuevo relámpago iluminó el templo, provocando que la estructura misma temblara. Era un recordatorio de que el camino estaba lejos de ser claro. En lo más profundo de su corazón, David sintió que la tormenta que se avecinaba no era simplemente un desafío externo, representaba una profundización de su propia fe. Desafiado a rendirse en la mezcla de valor y ansiedad, se dio cuenta de que el verdadero refugio se hallaba no en la ausencia de conflicto, sino en la certeza de que la luz de Dios seguía brillando incluso en los momentos más oscuros. Mientras la multitud se preparaba para la inminente confrontación, una voz irreconocible resonó en el aire cargado de eléctricos susurros. ¿Y si el enemigo no solo está en el campo de batalla, sino también aquí, en nuestros propios corazones? La pregunta fluyó como un eco en el templo, dejando en el aire un aroma a incertidumbre. David, una vez más, se vio asaltado por la duda. El desafío mayor podría no ser el ataque filisteo, sino la lucha entre la fe y el miedo que crecía en cada uno de ellos. ¿Conseguirían encontrar el refugio prometido cuando la tempestad en sus corazones seguía rugiendo? La revelación aún estaba por salir a la luz, y el verdadero misterio que aguardaba era quizás, la respuesta que no solo venía de Dios, sino desde lo más profundo de su propio ser. El viento seguía azotando el templo como un ser enfurecido, mientras David contemplaba a su pueblo, sus rostros iluminados por la conflagración de tensiones. La pregunta no era solo un susurro en la niebla, se había deslizado en el alma de cada hombre y mujer presentes. ¿Qué enemigo acechaba en su interior? Su mirada se perdía en el horizonte, donde relámpagos desgarraban la veladura de la noche, como si el mismo cielo fuera testigo del combate silencioso que se libraba en sus corazones. David cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, reconociendo la dualidad de su existencia. Cada latido resonaba con la lucha de su propia fe, sus interrogantes se hacían eco de antiguos anhelos y miedos, su historia cargada de errores que ahora parecían levantar su cabeza en un tiempo de crisis. Echando un vistazo hacia la multitud, se dio cuenta de que las ansias de valentía y la apatía del miedo estaban en constante contención. El anciano, que había estado observando, pareció percibir la tormenta interna que arremolinaba en el rey. Su voz suave atravesó el murmullo de la multitud. David, cada uno de nosotros tiene sus batallas ocultas, los filisteos solo son un reflejo. Cada sombra, cada grieta que observamos en el mundo exterior es un eco de la lucha que nos abruma en nuestro ser. La fortaleza que buscamos en el campo de batalla ha de comenzar en nuestros corazones. Mientras las palabras del anciano se aferraban a la mente de David, surgió en él una nueva revelación. Tal vez su tarea no solo era superar a los filisteos, sino guiar a su pueblo hacia un autodescubrimiento que les permitirá afrontar tanto a sus enemigos externos como internos. Poderosa y desafiante, esta idea comenzó a indagar en su espíritu, convenciéndolo de que, en lugar de alimentar el miedo, debía sembrar semillas de esperanza y fe. En la penumbra de su incertidumbre, la figura desconocida que había susurrado en su conciencia cruzó nuevamente su mente. ¿Acaso aquel ser era un mensajero del Altísimo, preparado para reforzar su entendimiento sobre la lucha real? ¿O sería, tal vez, una manifestación de su propia ansiedad, un reflejo de las dudas que lo asaltaban por dentro? David sintió que la conexión con el más allá se hacía más tangible. Algo más grande que él mismo lo impulsaba hacia adelante. Escuchad, declaró David, alzando la voz con convicción renovada.
No somos meros soldados en esta guerra, somos el pueblo de Dios. La fe es nuestro estandarte, y en ella hallaremos la fortaleza que nos llevará a superar esta noche oscura. No se trata solo de vencer al enemigo en el campo, es un llamado a despertar la esencia divina que latente reside en cada uno de nosotros. Con un nuevo brillo en sus ojos, comenzó a entonar un antiguo salmo que había resonado entre sus ancestros, una canción que hablaba de refugio y de esperanza, de Dios como fuerza en tiempos de desolación. Lentamente, la voz de su pueblo se unió a la suya, como un torrente de tono creciente que reafirmaba la luz en medio de la tormenta. Ellos comenzaban a comprender que la lucha no se definía por las espadas y lanzas, sino por una fe intrépida. Sin embargo, mientras las voces se elevaban en unificadora melodía, una sombra espesa pareció descender sobre el lugar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de David. Las preguntas persistían, dándole vida a un misterio que se negaba a resolverse. En la vivencia de aquel salmo, una inquietud anidó en su pecho: ¿qué fuerza, qué abrigo encontraré incluso si esta noche el sol no vuelve a brillar? El viento, que hacía un momento era catalizador de fortaleza y unidad, parecía ahora un presagio de algo oscuro y desconocido. En ese instante, sintió que la tormenta había trascendido lo físico, era un recordatorio de que la lucha más complicada y el refugio más seguro no siempre eran un espacio tangible, sino el paisaje del corazón humano. Así, atrapado entre la fe resurgente de su pueblo y las sombras danzantes de sus propios temores, David comprendió que la batalla había comenzado. Ante su visión, la revelación seguía esquiva, dibujando un camino lleno de interrogantes. Ante él había un vasto abismo de incertidumbre, y el misterio de su verdadero propósito como rey seguía latente, aguardando ser desvelado. ¿Cómo unificará los corazones de su pueblo en medio del caos? ¿Cómo les usará para que la verdadera lucha divina aflorara entre ellos? La lluvia, por un instante, pareció amainar, sin embargo, la tempestad espiritual continuaba al acecho. La melodía del salmo se entrelazaba con el sonido del viento, amplificando la transformación que se estaba gestando en el corazón de David. La voz de su pueblo resonaba como un eco ancestral, recordándole que la unidad iba más allá de una simple victoria, era un recordatorio de que juntos, fortalecidos por la fe, podrían enfrentar cualquier adversidad. No obstante, la sombra que se cernía sobre ellos seguía presente, alimentando un temor sutil que David no podía ignorar. Mientras el sonido de la congregación crecía, recordó las historias que había escuchado de su infancia, las narraciones de los ancianos que hablaban sobre pruebas divinas y milagros inesperados. Sería esta noche un capítulo más en la historia de su pueblo, un tiempo de construcción a través de la adversidad. David sintió que una llama titilante de esperanza comenzaba a brotar en su corazón, pero la incertidumbre se mantenía latente, como un fuego que podría consumirlo si no encontraba la manera de controlarlo. Inspirado por el fervor que lo rodeaba, David comenzó a discernir entre las voces de su pueblo. Cada uno llevaba consigo un relato diferente, batallas individuales que amenazaban con devorar su voluntad colectiva. El anciano que había hablado anteriormente se acercó a él, sus ojos como espejos llenos de sabiduría y preocupación. «Rey David», dijo el anciano en un murmullo apenas audible por encima del viento. «Hay algo que debes comprender. La lucha que enfrentan es más que la que se libra en el campo de batalla. Deben confrontar su propio desasosiego, sus rencores, sus inseguridades. La victoria comienza dentro de cada uno de ellos. Debes guiarlos hacia esa revelación». David asintió, pero una inquietud surgió en él. ¿Y cómo podré llevar a mis hombres a descubrir esto, cuando las dudas y el miedo amenazan con consumirlos? Puede que mi fe no sea suficiente para sacarlos de esta oscuridad. «Una fe genuina es un faro en la tempestad», respondió el anciano, con una voz que vibraba con la certeza de siglos pasados. «Cuando vean que te enfrentas a tus propios cuestionamientos, también se verán reflejados en ti. Recuerda que hasta los guerreros más formidables sufren en el silencio. Comparte tu vulnerabilidad y hallarás en los corazones de tu gente la misma llama que haya en ti». Al escuchar esto, una oleada de comprensión atravesó David. Si él se atrevía a desnudarse ante su pueblo, a mostrarles no solo la fortaleza, sino también la fragilidad, podía encender una chispa que transformar las llamas del temor en un fuego de valentía compartida. Con renovada determinación, se volvió hacia la multitud. «Amados», comenzó David, su voz resonando con una mezcla de fragilidad y poder. «Veo la tormenta que nos rodea y, al mismo tiempo, la que habita en nuestros corazones. Estamos en un momento crítico, y no estoy aquí solo como su rey, sino como un hombre que también se siente perdido. La batalla no es solo contra los filisteos, sino contra nuestras propias sombras. Juntos, enfrentemos nuestros miedos. Abramos nuestros corazones y descubramos la fortaleza divina que espera ser revelada». La multitud guardó un silencio reverente, un momento suspendido en el tiempo, donde el viento parecía calmarse y la tempestad exterior se unía a la tormenta interna de cada individuo.
Una conversación silenciosa comenzó a fluir entre ellos, sus miradas reflejando la lucha que a su vez empezaban a compartir. Sin embargo, en medio de esta conexión creciente, una tempestad aún más oscura se alzaba en el horizonte, enredada con las nubes grises. Un murmullo extraño emergió en el aire, un sonido que llenó el corazón de David de inquietud. ¿Sería el eco de sus propios temores o una advertencia de algo que estaba por venir? ¿Acaso la historia que se estaba escribiendo lo llevaría a una nueva revelación o una prueba devastadora que llevaría a la desesperación? Mientras la multitud se unía en la recitación del Salmo, David sintió como la línea entre la esperanza y el temor se difuminaba, llevándolo a la pregunta inquietante: ¿era realmente posible encontrar refugio en medio de la tormenta, o habría un precio que pagar para desatar la verdadera fuerza de su pueblo y de sí mismo? Las convicciones quedaban en el aire, listas para ser desafiadas, y el misterio de la identidad de su destino seguía latente, aguardando a ser revelado en la oscuridad de la noche. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, llevando consigo el eco lejano de un tambor que resonaba en la distancia, un recordatorio del inminente conflicto que acechaba. La atmósfera se volvía densa, impregnada de una expectativa angustiosa, y David, con su corazón agitado, intentó aferrar con sus pensamientos la esencia del momento. Los rostros de su pueblo se volvieron sombras silueteadas contra el fondo incierto, y sus corazones palpitaban en un unísono frenético. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los guerreros al lado de David, sus ojos reflejando la inquietud. ¿Es un llamado a la guerra o un presagio de desgracia? Ambos pueden ser verdad, respondió David, sintiendo el peso de la inminente batalla en su pecho. En su mente, surgieron las palabras del anciano, resonando con claridad. La verdad de que la lucha externa era un reflejo de la lucha interna se asentó en su corazón, llevándolo a cuestionar la naturaleza misma de la guerra que se avecinaba. La verdadera batalla, como lo hemos aprendido, no está solo en el campo de combate, está en nuestras almas. Con un gesto decidido, levantó su voz nuevamente. Hermanos y hermanas, la tempestad puede desatarse sobre nosotros, pero no perdamos la fe en nuestro propósito. Cada uno de nosotros lleva una carga, una batalla que enfrenta desde su interior. Si juntas nuestras voces y nuestras diferencias, podremos crear una sinfonía que desafía el miedo. A medida que sus palabras se deslizaban como un susurro de aliento en sus corazones, David sintió que sus propias debilidades se evaporaban. La unidad que anhelaba empezó a tomar la forma de una llama compartida, un fuego cálido que podía encender el valor oculto en cada uno de ellos. La muchedumbre comenzó a murmurar, sus manos elevándose en un gesto de unión. Un anciano del público, su rostro surcado por el tiempo, se levantó, y con un tono grave y amplificado, añadió: el Salmo nos habla de encontrar refugio. No solo en la fortaleza divina, sino en la hermandad que forjamos. Esta noche, invitemos a la luz a entrar en nuestras tinieblas, a desatar las ataduras que nos mantienen prisioneros. La atmósfera vibraba ahora con intensidad, y a pesar de los ecos de la próxima guerra, se sentían la energía y la conexión. David observó cómo algunos de sus hombres, en un acto de valentía, comenzaron a compartir sus propios temores y conflictos. Un guerrero admitió su tenso rencor hacia un hermano, otro confesó su miedo a no volver con vida. La vulnerabilidad de cada confesión era un bálsamo que comenzaba a coagular las heridas invisibles que llevaban por dentro, y en medio de todo ello, mientras más corazones se abrían, el bulto de preocupación que David llevaba comenzó a desvanecerse, desbordando nuevas dudas y vislumbres de la grandeza que podría brotar de aquellos momentos. Pero al mismo tiempo, una sombra se movió más allá de la claridad del fuego, como si una oscuridad antigua examinara la luz naciente y esperara a reclamarla. Con la inquietud creciendo más fervientemente en su pecho, él también sintió la llamada de esos ecos distantes. ¿Qué hay de los que no están aquí, las almas que dudan, que han perdido la esperanza, que enfrentan sus propias tormentas en soledad? ¿Qué hemos de hacer para que ellos también encuentren este refugio? Un silencio abrupto cayó sobre la muchedumbre, como una pausa en la sinfonía que habían empezado a crear. La idea de que la batalla iba más allá de ellos y se extendía a aquellos que habían caído en la desesperanza llenó el aire con una pulsación inusitada. David sabía que para forjar verdaderamente su unidad, debían pensar en cada miembro de su pueblo, en el compromiso de cada corazón que anhelaba volver a levantarse. Mientras contemplaba la escena, la presión del destino se cernía sobre él. La contestación a su pregunta parecía asomarse, a la vez inalcanzable y esencial. El camino se oscurecía nuevamente, y con cada latido, David entendía que el misterio de su situación se anudaba a un principio mayor, que el verdadero refugio no vendría solo de su fe, sino de cómo se interconectaban con aquellos que aún soportaban el peso de su carga, casi como si un camino surgiendo de su sacrificio pudiera alentar incluso a los más perdidos. La tormenta no había hecho más que comenzar, y con ella, la búsqueda del refugio en medio del caos se iba enredando en nuevas historias que esperaban ser contadas. Sin embargo, una certeza se afianzaba gradualmente en su interior:
la revelación que deseaban aquella noche aún se ocultaba, esperando ser desvelada en el mar de sus luchas compartidas. Un dilema mayor se insinuaba entre ellos, definitorio del rumbo que tomarían juntos. Podrían ser realmente un refugio los unos para los otros, aunque sus propias cargas parecieran demasiado pesadas. El misterio continuaba abriéndose ante ellos, ocultando verdades que solo el tiempo y la fe les permitirían descubrir. Mientras el viento aullaba y el eco del tambor marcaba un compás siniestro en la distancia, David sintió una nueva agitación en su alma. La respuesta a su anhelo de unidad y refugio no era únicamente una metáfora, podía ser una realidad vivida, pero dependía de la voluntad de su pueblo de abrirse y permitir que la luz de su verdad iluminara sus corazones. Miren a su alrededor, propuso David, sus manos moviéndose para abarcar a los presentes. Cada uno de ustedes es un reflejo del otro. Somos una tapicería de historias, tejidos juntos por las hilos de nuestro sufrimiento y esperanza. El Salmo habla del refugio divino, pero a menudo olvidamos que este refugio puede manifestarse en la hermandad que forjamos, en la fortaleza que encontramos al compartir nuestras cargas. Una mujer, de rostro surcado por el cansancio de las penurias, levantó la vista. ¿Y qué hay de aquellos que no pueden ver esa luz? Aquellos que han dejado de creer que existe refugio en alguna parte. Su voz temblaba, pero había en ella una determinación que hacía eco en muchos de los demás. Hay quienes piensan que el refugio se encuentra en el silencio de la soledad, pero esa idea es una ilusión, respondió David de inmediato, sintiendo la certeza brotar ante su desafío. Lo que les aseguro es que la luz brilla más intensamente en la unión. Cuando uno de nosotros cae, debemos ser la mano que levanta; cuando uno duda, debemos ser la voz que reafirma su valor. Mientras las palabras de David reverberaban en los corazones de su pueblo, un murmullo de asentimiento comenzó a circular entre ellos. Un guerrero más, con el pecho inflado de orgullo, se precipitaría a hablar. Pero, ¿qué si nuestras heridas son demasiado profundas? Hay quienes han sido traicionados, quienes han perdido la fe en sus propios hermanos. ¿Acaso podemos restaurar lo que se ha quebrado? Eso es precisamente lo que debemos esforzarnos por hacer, insistió David, su voz creciendo en fuerza. Las cicatrices hablan de lo que hemos vivido, no de lo que seremos. La restauración empieza cuando elegimos ver más allá de lo que nos divide. Cada herida puede transformarse en un surco por el que fluya la gracia. Juntos, podemos crear nuevos relatos, nuevas posibilidades. La gente comenzó a reaccionar, algunos asintiendo con la cabeza, otros compartiendo sus propias luchas. Era ese intercambio genuino el que despertaba algo latente en ellos, ese deseo de sanar juntos. Pero a medida que la conexión crecía, una sombra se cernía sobre la conversación, algo que nadie se atrevía a nombrar. ¿Pero qué hacemos con el odio que reina entre nosotros?, preguntó otro hombre, su voz grave y cargada de dolor. Ha sido un adversario eterno, y temo que, en la batalla que se aproxima, sea el odio lo que nos consuma. David sintió cada palabra como una lanza en su pecho. Ese odio nace del miedo, explicó, y el miedo se disipa en la luz del entendimiento. Muchas veces, no se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que aún podemos construir. El Salmo nos recuerda que incluso el mundo puede temblar, pero quien confía en Dios no temerá. Las sombras se movían en la orilla de la fogata, dibujando figuras imprecisas sobre el suelo mientras la noche se adensaba. A pesar del aliento de esperanza que empezaba a soplar entre ellos, un nuevo dilema surgió en el corazón de David. ¿Podían realmente superar sus diferencias y unir sus fuerzas contra un enemigo común? ¿O la tormenta los desgarraría aún más? Siento que algo más grande se avecina, murmuró David, su mirada fija en el horizonte donde las sombras se agolpaban. No solo están las batallas externas, sino una prueba primordial a nuestro interior. Si logramos aferrarnos a esta luz, quizás podamos transformar nuestra batalla interna en nuestra mayor fortaleza, y así, en esa penumbra vibrante de emociones, el ungido de Dios se sintió atado a su pueblo de una manera nueva. Comparar sus luchas individuales con la marea de su espíritu colectivo era un acto de fe trascendental. Mas en la misma noche, la sombra que seguía acechando respondía con un eco desde las profundidades, un recordatorio que insistía: no olvides que el verdadero refugio puede estar oculto tras una verdad aún no revelada. Mientras los corazones compartían sus cargas, la revelación que anhelaban se desnudaba cada vez más, como un manto que esperaba caer sobre ellos. El misterio de su resistencia permanecía sin resolver, iluminado por el compromiso de transformar la oscuridad y el rencor en la promesa de una nueva esperanza. La batalla aún no había comenzado, pero su preparación iba más allá de lo físico, para tocar las fibras más profundas de su propia humanidad y espiritualidad, un desafío que solo el tiempo les permitiría descifrar. En la luz tenue de la fogata, el grupo comenzó a silenciar sus murmullos, sintiendo la magnitud de la conversación que mantenían con David. Sin embargo, el aire cargado de emociones no eliminaba las incertidumbres que palpitaban en sus corazones. Uno a uno,
Cada individuo comenzaba a confrontar su propio reflejo, no solo de quién era, sino de quién podía llegar a ser. Un anciano, ante el fuego crepitante, se levantó con dificultad. Sus manos temblorosas se alzaron hacia el cielo estrellado. La confianza es una moneda escasa entre nosotros, comenzó, su voz quebrantada resonaba con eco. Hemos visto demasiadas traiciones, demasiados juramentos quebrados. ¿Cómo volver a creer en la palabra del hermano, cuando el dolor de lo vivido aún arde en nuestras almas? David miró al anciano con compasión, entendiendo que cada angustia expresada añadía una nueva capa a la compleja trama de su comunidad. Lo que vivimos, lo que hemos perdido, no puede ser ignorado, sostuvo David, pero debemos decidir si permitiremos que esos recuerdos forjen nuestras cadenas o si, por el contrario, se convertirán en escalones hacia algo mayor. Un silencio colmó el espacio mientras el pueblo consideraba esa opción. La llama de la fogata iluminaba sus rostros, revelando no solo tristeza, sino también un destello de esperanza que comenzaba a nacer. Sin embargo, la lucha interna seguía presente, como un susurro incesante que amenazaba con ahogar la posibilidad de un futuro unido. Las palabras del anciano habían dejado huellas, y fue entonces cuando una voz más joven, temerosa pero decidida, emergió entre la multitud. ¿Y si el encono y el rencor son simplemente el eco de nuestras decisiones pasadas? ¿No somos responsables de elegir entre seguir atados a lo que nos separa o abrazar lo que nos puede unir? Mientras hablaba, David sintió el poder de la revelación. Cada corazón llevaba un fragmento de la verdad, y juntos podrían hilarlo en una narración que podría liberarles de su propia prisión. Esa es la esencia de lo que intento compartir, asentiría David. Nuestras elecciones, nuestras acciones, deberán reflejar el deseo colectivo de sanación. La verdadera batalla se libra no solo en el campo de la guerra, sino en la manera en que decidimos actuar los unos con los otros. La luz de la fe debe vivir en nuestros actos, y no solo en nuestras palabras. Al pronunciar esto, un viento fresco sopló y hizo bailar las llamas, trayendo consigo un murmullo que parecía arrastrar la incertidumbre, pero también la promesa de cambio. Y en ese instante lleno de electricidad emocional, un nuevo dilema se presentó ante David. Era suficiente con confiar en el poder del compromiso mutuo para sanar las heridas del pasado. De pronto, un trueno retumbó a lo lejos, haciendo eco en el corazón de todos. El cielo se oscureció brevemente, como si la naturaleza misma respondiera a su conversación. David levantó los ojos hacia el horizonte. La profundidad del cielo lo llenó de una inquietud. Lo que enfrentamos puede ser mucho más que un enemigo tangible. Este es un ataque en la esencia de quienes somos. Nos están retando a descubrir la fuerza que reside en nuestra propia vulnerabilidad, y así, la conversación giró hacia el significado de la fortaleza. ¿Puede nuestra verdadera fortaleza ser la unidad en la diferencia?, se preguntó uno de los jóvenes, cuya mirada ardía con el fervor del descubrimiento. ¿Podemos honrar la diversidad de nuestras voces y aún así, permanecer firmes en nuestro objetivo común? David sintió como esa pregunta reverberaba en su ser. Era un camino difícil, pero no imposible. Quizás, el descubrimiento de nuestro refugio radique en reconocer que cada fragmento de dolor puede ser una fuente de fortaleza, si elegimos enfrentarlo juntos, respondió, sintiendo la urgencia de lo que se estaba gestando en su interior. Mientras las sombras de la noche comenzaban a expandirse, una nueva revelación se coló en el ambiente. Quizás el verdadero refugio que esperaban encontrar no era un lugar físico, sino una conexión visceral entre ellos, como la danza de las llamas que danzaba ante ellos. Sin embargo, en medio de esta nueva claridad, se erguía una pregunta: ¿sería suficiente el deseo de unidad para ahogar el clamor del aislamiento que tanto les había herido? El eco del tambor resonó una vez más en la distancia, esta vez pareciendo más un llamado que una advertencia. Y mientras el pueblo se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba, David se sintió arrastrado hacia un abismo de contemplaciones, dejando que el murmullo de lo desconocido revelara un eco antiguo que aún tenía el poder de transformar su destino. A medida que la noche se adensaba en un manto de oscuridad, un profundo silencio se cernía sobre el grupo. La llama de la fogata titilaba como un faro en la penumbra, y sus chisporroteos parecían murmurar secretos del pasado, que ahora emergían a la superficie ante la atención colectiva. Los corazones de los presentes latían al unísono, cada uno cargando el peso de historias que sus labios aún no se atrevían a contar. David, sintiendo la necesidad de romper la tensión del instante, observó a su alrededor y vio la mezcla de caras marcadas por la desconfianza, la duda y por fin un atisbo de esperanza. No estamos solos en esta travesía, proclamó, elevando su voz con serena determinación. Dios ha sido nuestro testigo, y aunque nuestras rutas se han bifurcado en el pasado, podemos iniciar un camino nuevo, uno en el que cada paso hacia la sanación sea un paso hacia la unión. En respuesta, una anciana se acercó al fuego, sus ojos plenos de historia y sabiduría. Los salmos nos hablan de refugios, de fortaleza en tiempos de tribulación, dijo con una voz que aún conservaba el eco vibrante de su juventud.
El Salmo 46 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿cómo podemos creer en estas palabras cuando nuestras propias vidas han sido un desierto de desconfianza? David se sintió tocado por su vulnerabilidad. El desierto es, también, un lugar de encuentro con lo divino, replicó con cuidado. Es en la soledad y el sufrimiento donde empiezan a brotar las semillas de la revelación. Es en este punto de inflexión que la fe se convierte en un acto de valentía, un rechazo a permanecer en la oscuridad. Mientras hablaba, el cielo se cargaba de nubes entrelazadas, como si queriendo compartir su propio silencio, un eco de su lucha entre el cielo y la tierra. Algunos comenzaron a mirar hacia arriba, inquietos, mientras el viento soplaba con mayor fuerza, llevando consigo un portentoso mensaje que solo se podía vislumbrar en el murmullo del tiempo. Quizás, sugirió un guerrero joven, cuyo rostro aún mostraba la frescura de la vida en sus venas, estamos en la antesala de un milagro. Si Dios es nuestro refugio, entonces deberíamos buscarlo en las acciones cotidianas. ¿No es la unidad un reflejo del mismo abrazo divino? Su voz, llena de valor, resonaba con la verdad de un descubrimiento que acababa de germinar en su interior. Al mismo tiempo, añadió la anciana, deberíamos cuestionarnos si podemos ser refugios unos para otros. En el corazón de la comunidad reside la chispa divina que puede encender la esperanza y transformar el dolor en propósito. Pero eso requiere abrir nuestras puertas y corazones, lo cual puede ser un acto más difícil de lo que aparenta. David miró hacia las caras de su pueblo, en sus ojos se dibujaban las sombras de viejas heridas, pero también el creciente deseo de permanecer a la luz de la fogata. Construir un refugio significa ser vulnerables, afirmó. No hay fortaleza sin fragilidad, y al aceptar aquellos pedazos rotos de nosotros mismos, esos destellos de luz pueden guiar el camino hacia el sanador colectivo que necesitamos ser. Las llamas del fuego, por un instante, parecieron danzar con mayor ferocidad, proyectando sombras alargadas que se movían como si poseyeran vida propia. Fue en ese momento que un rayo brilló a lo lejos, cercenando el cielo, y el eco de un trueno resonó como si Dios mismo respondiera a su llamada. En la vibración del aire, todos sintieron una sacudida de realidad, como si el universo mismo aprobara su intento de salir del abismo. Quizás el verdadero milagro, murmuró una mujer que nunca había alzado la voz antes, resida en la capacidad de cada uno de nosotros para forjar el camino hacia un perdón genuino. Necesitamos enfrentarnos, no solo a nuestros miedos individuales, sino al miedo que hemos creado como comunidad. Así como el Salmo nos recuerda, aunque la tierra se mueva, nosotros no podemos caer si permanecemos juntos. El destello del relámpago iluminó sus rostros por un breve momento, revelando miradas llenas de incertidumbre, pero también de una esperanza palpable. David sintió que el tiempo se detenía, y una nueva pregunta se perfilaba entre las corrientes de su ser. ¿Es posible que la verdadera defensa no solo sea una lucha contra el exterior, sino una travesía hacia el interior, un retorno al núcleo sagrado de lo que significa ser comunidad? Mientras la noche caía más sobre ellos, ese misterio flotante comenzó a danzar al unísono con el viento. David se dejó seducir por la pregunta eterna de la humanidad: ¿podría un pequeño grupo de corazones quebrados convertirse en un refugio de luz capaz de desafiar las tinieblas que parecían acercarse? La respuesta permanecía escondida en el corazón de la tormenta que se anunciaba en el horizonte. La tormenta continuaba su amo, pero dentro del templo, una serenidad palpable había comenzado a surgir entre los presentes. La danza intensa de la lucha interna de cada individuo se mantenía, pero ahora estaban unidos por un hilo común. Hasta el más pequeño susurro de esperanza resonaba con un eco profundo, el deseo de convertirse en un refugio al que pudieran acudir el uno al otro. David se dejó llevar por esa energía renovadora. Con la luz amortiguada por los recelos del pasado, se volcó hacia su pueblo, sintiendo la carga de su liderazgo como una capa pesada que, sin embargo, comenzaba a aliviarse en el calor de su conexión. Hermanos y hermanas, el miedo que nos ha separado es la misma sombra que ha rondado sobre nosotros en esta noche oscura. Pero pienso que aquí, en este lugar sagrado, podemos ver la luz que se abre camino entre nuestras dudas. La multitud, ahora sumida en silencio, escuchaba atentamente, pues en el aire circulaba algo más que palabras. Se sentía un llamado colectivo, una invitación a dar un paso al frente, a sumergirse en la esencia de lo que era ser parte de una comunidad. Recordemos, continuó David, que los filisteos no son solo enemigos en el campo de batalla. Se han infiltrado en nuestra propia traición, en nuestras sombras y en nuestra incapacidad de ser sinceros. Si deseamos ser un refugio, debemos enfrentarnos a lo que nos divide, abrazar nuestras diferencias y nuestros dolores como un tejido sagrado que nos une en dolor y sanación. Las palabras de David, electrificadas por la sinceridad, comenzaron a calar hondo. Uno a uno, los hombres y mujeres comenzaron a compartir sus historias de lucha. Un guerrero se atrevió a hablar de la desesperación que sentía ante la inminente guerra, y cómo había creído que sus hermanos eran sus enemigos.
Otro se atrevió a revelar su resentimiento hacia un amigo que había caído en la traición. Pero lo notable era que, a medida que cada uno destapaba su carga, aprendían a ver y comprender la vulnerabilidad del otro. El anciano, cuya suavidad siempre había sido como un refugio, levantó su voz una vez más: la verdadera victoria será cuando transformemos este lugar en una fortaleza de amor y comprensión. Necesitamos permitir que la luz entre en nuestros corazones y que la fe se convierta en acción. Así, seremos no solo guías, sino también los pilares que sostendrán a los demás, y en ese momento, una revelación impresionantemente poderosa inundó la sala. La tormenta externa era un mero reflejo de la interna, pero ambos podrían ser enfrentados con la misma fuerza. La fortaleza de Dios podría manifestarse en sus principios de unidad y amor. La muchedumbre, cada vez más consciente de esta verdad, comenzó a verse no solo como guerreros, sino como hermanos unidos por un mismo propósito. En este instante, prosiguió David, desafío a cada uno de ustedes a hacer un compromiso ante Dios y ante nosotros mismos, que lo que enfrentemos en el futuro, ya sea el enemigo externo o las batallas internas, lo haremos juntos, como un solo cuerpo, un solo corazón. Si el Salmo nos promete refugio, entonces debemos ser ese refugio el uno para el otro. Las palabras de David surgieron como una ola inmensa, envolviendo a la multitud. Con cada pronunciamiento de fe, el rayo desgarrador del cielo iluminó el templo, como si el mismo Dios con su poder se uniera a su proclamación. Las nubes que antes parecían una pesada carga ahora se evaporaban lentamente, dejando la sensación de que algo grandioso se estaba desatando entre ellos. La verdad profunda resonaba, y cada uno de ellos sentía como la fe comenzaba a arrepentir sus corazones, encendiendo una llama que había permanecido apagada demasiado tiempo. Hoy no solo enfrentamos la tormenta afuera, dijo David, con los ojos brillando de fervor. Hoy comenzamos a enfrentar la tormenta dentro de nosotros mismos. Aquí y ahora, recordemos que Dios es nuestro refugio y fuerza. Cuando las sombras venideras intenten desalentarnos, recordemos la noche que juntos transformamos en luz. La batalla por Él. Corazón de nuestra comunidad inicia en la sinceridad. Así hallaremos el camino hacia el verdadero refugio. El potencial que se desarrollaba en el templo se sentía palpable. Los murmullos de aceptación entre ellos resonaban con la certeza de que estaban presenciando algo extraordinario, una transformación radical. Cada voz, ya sea de miedo o valentía, se unió como una sinfonía que hablaba no solo de su fragilidad, sino de la inmensidad del poder en su unidad. Cuando al fin el eco de un trueno resonó en la lejanía, todos sintieron como un estirón de luz alba en sus corazones. Era como si la propia creación estuviera dando testimonio de su nuevo propósito. Un profundo deseo de abrazar este nuevo pacto emergía entre ellos. El refugio no era solo en Dios, sino que juntos habían de convertirse en la fortaleza que la historia de Israel necesitaba. David tomó un momento, ahondando profundo en su esencia, y proclamó con fuerza: hoy, como un pueblo, hemos descubierto que nuestras batallas no se libran solo con espadas y escudos. La mayor arma es la fe que reside en nuestros corazones. Y si permanecemos unidos, sin duda alguna, enfrentaremos mañana con confianza. Así, el eco de esas palabras reverberó bajo el cielo estrellado. Era el aliento de una nueva era que se abría ante ellos, un desafío a vivir plenamente la fe. En medio de la tormenta, aquellos que ansiaban refugio encontraron su suelo firme, al estar entre ellos, juntos enfrentando el abismo, y mientras la tormenta se alejaba, la verdadera luz de su fe se mantenía ardiente. En sus corazones, una frase guiaba sus pasos: no hay refugio tan grande como la unión en la gloria de lo divino.